Hay, digamos, dos campos amplios para trabajar el tema étnico. Uno que es el componente jurídico, que está, digamos, contenido en los 3 decretos con fuerza de ley que reconocen y amparan la atención, asistencia y reparación administrativa para el pueblo gitano, decreto ley 4634, los pueblos indígenas, decreto ley 4633, y para las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, decreto 4635. El componente político que está más asociado al reconocimiento constitucional de 3 etnias concretas, pueblos indígenas, pueblo rom o gitano, y las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, que se articulan directamente con los contenidos de los decretos ley y se ubican en el componente político en la medida en que son gobiernos propios reconocidos como tal y que por lo tanto implican y requieren un diálogo intercultural, interinstitucional, por llamarlo de alguna manera, porque ellos son un gobierno propio, que te permite concertar acuerdos del orden político para operativizarlos en el marco normativo que existe para ese fin. Entonces tienes 2 componentes grandes, el jurídico y el político. La consulta previa es un derecho fundamental que lo que busca es el restablecimiento de derechos y la participación activa y democrática de todas las personas que conforman, en este caso, el grupo o la comunidad étnica. ¿Cómo se hace la consulta previa? Se hace a través de toda una convocatoria donde participan autoridades locales, mayores, jóvenes, niños, niñas, para participar activamente en explicar a la institucionalidad cómo han vivido todos los hechos victimizantes en razón del conflicto armado. Un primer elemento a tener en cuenta para acompañar o acercarse a la experiencia de grupos étnicos es respetar y reconocer su autonomía. El segundo elemento que debe considerarse es el territorio. El territorio es un ser vivo y cuando se le afecta a un grupo étnico en el marco del conflicto, lo sufre toda la comunidad. Lo sufre de diversas formas. Entonces, cuando se les pregunta al grupo étnico o cuando se les consulta, ellos señalan que hay que reparar al territorio, porque al reparar al territorio se están reparando ellos. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es tener en cuenta toda la referencia ancestral. Los grupos étnicos tienen un pensamiento propio, tienen una forma de vincularse con los otros y con la tierra. En ese sentido, la espiritual juega un papel importante para ellos, porque a través de esa referencia ancestral pueden solicitar permisos, pueden solicitar apoyos a la madre tierra. El cuarto elemento es la unidad. Toda la comunidad se percibe como un conjunto único y así se comunica y así se expresa. Por eso las comunidades y los grupos señalan que a partir del conflicto armado se perdieron ciertas formas de comunicarse, de relacionarse. En ese sentido, este último elemento a considerar es de cuidar que todas las palabras o todas las narrativas de la comunidad sean escuchadas en el marco de toda la consulta previa. En primer lugar, hemos aprendido que la reparación colectiva con grupos étnicos tiene tiempos y espacios distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque está enmarcado en una ruta de reparación colectiva, los grupos étnicos te señalan cuando hay un momento determinado de disenso, confusión o duda, te dicen, momento, tenemos que regresar. Por eso quiere decir que algo dejamos atrás y lo tenemos que ir a recoger para poder solventar esta dificultad. Eso en relación a tiempo. En relación a espacio, te señalan los grupos étnicos, acá se debe hacer la consulta, acá no se debe hacer la consulta, porque ese espacio donde se consulta
es también la presencia y la oportunidad de que todo su territorio, toda su referencia ancestral y toda su unidad y toda su autonomía se haga presente. A veces para las comunidades y los grupos étnicos necesitan espacios particulares o informales para señalarte ciertos sufrimientos o ciertas formas de resistir el conflicto. Otro aprendizaje que hemos tenido con los grupos étnicos es que la identidad moviliza cosas. Y en este sentido la identidad no es algo estático con el que nos vamos a encontrar como profesionales o como institución que nos acercamos a acompañar un proceso de consulta previa. Porque ahí tiene que ver mucho el rol del profesional, y es que cuando llegamos a las comunidades con los grupos étnicos, pensamos encontrarnos con alguien determinado, con cierta forma de vestirse, con cierta forma de peinarse, con cierta forma de hablar. Y no es así. Encontramos que el conflicto armado también ha trastocado y ha movido esa identidad. Y ellos también se han tenido que mover para poder sobrellevar todos esos hechos victimizantes que han sufrido. Otro aprendizaje es que cuando nos acercamos al grupo étnico, en este caso a la comunidad, nos estamos acercando a una sabiduría propia, a una forma particular de pensarse, de comunicarse. Entonces, cuando vamos a consultar con la comunidad y a concertar las formas de saberse reparado, deben hacerse desde ciertos recursos propios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir específicamente que cuando yo llego a concertar las formas en que voy a caracterizar un daño determinado, en este caso el daño psicosocial, debo tener en cuenta cómo ellos creen y deben preguntarse eso y qué herramientas tienen desde su cultura para consultar. Por ejemplo, cuando estamos caracterizando el daño, hay momentos determinados en esa consulta que las personas se quedan calladas un momento y necesitan decirlo desde su idioma, porque solo así lo sienten, lo viven y sienten que sanan también. ¿Qué debe considerar un profesional desde el enfoque psicosocial? Que es la posibilidad de poder reflexionar sobre dudas, confusiones o rumores que hay a partir de su vivencia como colectivo en el marco del conflicto. El enfoque psicosocial permite, en este gran sentido, el establecimiento de la confianza con la comunidad y con la institucionalidad. En el tema específico de acción sin daño, lo que hay que considerar es que al nosotros visibilizar o tematizar una situación de discriminación, estamos haciendo fortalecimiento comunitario y por tanto estamos diciendo el ser indígena es seguir siendo esa persona crítica, que resiste, que lucha. Al igual también estamos diciendo ser afro, ser palenquero, ser raizal, significa ser ese sujeto que exige, no solo en el marco del conflicto, sino a nivel histórico, toda la reivindicación de derechos en el marco de una consulta. En la medida acercamiento a la rehabilitación comunitaria étnica, se deben tener en cuenta los siguientes ítems. Alistamiento. Jornadas de diálogos de saberes alrededor de armonía, equilibrio, espiritualidad y tejido comunitario. Identificación de líderes, guías espirituales, sanadores, cuidadores, jóvenes que pueden movilizar la construcción e implementación de la medida de rehabilitación. Caracterización del daño. Concertación e implementación con la comunidad del paso a paso de la metodología para la caracterización del daño y de recursos propios de resistencia. Acciones de armonización y equilibrio realizadas por la comunidad antes, durante o después. Construcción de la medida de rehabilitación.
Propiciar espacios interculturales apoyados en herramientas ancestrales para que la comunidad construya su medida de rehabilitación comunitaria. Propiciar acuerdos interinstitucionales para la implementación de la medida. Implementación. Implementar las acciones que en el marco de la medida son competencia de la Unidad para las Víctimas. Encuentros de fortalecimiento y construcción con los líderes, cuidadores, sanadores o guías espirituales que liderarán la implementación de la medida. Gestionar y coordinar con las entidades del SNARIP que tengan competencias en la implementación de las demás acciones. Transversalización del enfoque. Propiciar la escucha responsable, el cuidado y la elaboración continua de su experiencia comunitaria del daño en ocasión del conflicto armado, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al soporte emocional del sujeto de reparación colectiva.